Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenidos, hipócritas lectores. Soy Christian Warnken y este es el podcast Tu hipócrita lector, que se transmite por Radio Pauta y también por Spotify. Como ustedes saben, el título de este podcast remite al poema Al lector del poeta francés del siglo XIX Charles Baudelaire, quien en el libro Las flores del mal, después de enumerar todos los abismos, los pecados, los desgarros de su propia alma, del alma humana, se da vuelta, hace como un giro y de repente apunta al lector y le dice: no te hagas el leso, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipócrita lector, un hipócrita cantante, un hipócrita compositor, un hipócrita guitarrista. ¿Por qué digo hipócrita? Porque sus canciones, sus creaciones, que él pensaba que las escribía para sí mismo, las estaba escribiendo para nosotros. Y nosotros no hemos visto reflejado en ella. Y a través de las generaciones, y por lo menos yo aquí hablo en términos personales, sus canciones nos han acompañado en distintos momentos. Desde luego, el inolvidable Los Momentos. Pero eso es solo uno. Hay tantos otros temas que los chilenos llevamos en nuestro imaginario musical y poético. Estoy muy contento de que hoy día esté aquí conmigo Eduardo Gatti como hipócrita lector. Estimado Eduardo, un gusto de conversar contigo aquí en este podcast. Igualmente, Cristian, igualmente. Muchas gracias. Vamos a hacer, porque aquí siempre hacemos como una suerte de confesatorio de lector y todo esto parte desde luego por la infancia. A mí me gustó una historia que tú contaste en una entrevista que dices que a los 9 años escuchaste o te hizo escuchar tu abuela la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y ahí tuviste como una epifanía. Me gustaría regresar a ese momento. Bueno, eso era muy chico yo, y la verdad es que la música clásica yo no la percibía todavía. Percibía más bien cosas populares, digamos. Mi mamá, no sé, escuchaba Frankie Lane, Brenda Lee. Brenda Lee, claro. Sí. ¿Ya? Y resulta que una noche, yo alojaba mucho los fines de semana en la casa de mi abuelo. Y una noche mi abuela me invitó, me dijo: mira, van a tocar algo muy bonito aquí en la radio. En fin, la radio Andrés Bello. La famosa radio Andrés Bello con Jimmy Brown. Con Jimmy Brown. Que era ciego, no vidente. Era ciego. Y tenía una voz muy característica. Sí, ¿no? sí. En mi casa también se escuchaba el Andrés Bello. Sí. No, maravilloso Jimmy Brown. Yo, de hecho, cuando se terminó la radio lo llamé y hablé con él. Ah, ¿hablaste con él? Sí, le agradecí todo, porque desde chico, bueno, para mí Andrés Bello fue como, no sé, la banda sonora, se podría decir. Sí, claro. ¿No? Y bueno, y era el concierto nocturno, que era a las 10 de la noche. Uh-huh. Se supone que 9 años, tú a las 10 de la noche ya estaba acostado. Pero mi abuela me hizo esta excepción y me dijo: si quieres la escuchas conmigo, pensando que yo a los 5 minutos o 10 minutos iba a estar durmiendo. Claro. Y porque dura 1 hora y algo, digamos, la noche. Y es intensa. Y es intensa. ¿Cierto? Y tiene también ratos bastante, digamos, del tercer movimiento, es muy suavecito, muy... Claro. ¿no? Entonces, y la verdad es que para mí fue como descubrir, no sé, como el cine, se podría decir, como algo como que nunca había pensado que la música podía llegar a esa complejidad, a esa altura, a esa belleza, en fin. Y bueno, mi abuela quedó muy sorprendida porque yo, cuando terminó esto, yo estaba más despierto que antes, ¿no? Y le dije, yo nunca había escuchado algo tan lindo como esto. Uh-huh. Y ella tomó esto y me compró la 9ª Sinfonía, y después me compró la 6ª y la 7ª, y me empecé a meter en todo este mundo de Beethoven, y después fue Bach, y después fue Mozart, en fin. ¿Y sigue siendo Beethoven un músico que te acompaña? Sí, sin duda. Ahora, con el tiempo y con todo, uno va explorando obviamente que otras cosas, ¿no? O sea, hoy día, no sé, me gusta a mí mucho Shostakovich, ponte tú. Shostakovich es maravilloso. Los cuartetos de Shostakovich son maravillosos. Oye, y acaba de ser, hace unos años acabo de leer yo una novela extraordinaria sobre Shostakovich del escritor británico Julian Barnes, que es tremenda, una historia, te la recomiendo.
una historia de lo que vivió él. Le tocó vivir en la Unión Soviética porque llegó a ser músico ahí. Claro. Y en el fondo tuvo que abdicar y abdicar como músico, como persona para sobrevivir. Y es un libro impresionante. Si te gusta Shostakovich te recomiendo ese libro, pero no me acuerdo el título. Julian Barnes, no, pero a él lo ubico. Es del escritor Julian Barnes. Ahora, sí. Ya, Beethoven irrumpe, ¿no es cierto?, en tu casa a través de la radio de Andrés Bello, y entra esa música clásica en ti y empieza a vibrar. Y ¿te recuerdas de algún libro o algún cuento o algo que tenga que ver con la palabra que haya tenido alguna resonancia, no sé si parecida o tan grande como la de Beethoven, pero que haya sido importante en ese periodo? Bueno, coincide justo coincide con que mi madre me regala un libro de Emilio Salgari. Ah, del gran Emilio Salgari. ¿No? Y Morgan, de Emilio Salgari. Claro que sí. Y yo hasta ese momento había leído cómics y cosas así. Y me puse a leer ese libro y lo terminé, no sé, chico, cabro chico, pero creo que en una semana lo había terminado y quiero otro. Y me leí Salgari completo. Ah, mira. Completo, el Corsario Negro, todo lo que tuviera que decir con Sandokan, con... Hay algo adictivo en Salgari. Fíjate que varios invitados que han venido aquí, muy distintos, incluso escritores colombianos, españoles, y siempre llegamos a Salgari. Hay algo en la literatura de Salgari que no hay quien lo reemplace hoy día, siento yo. Tal vez no. Harry Potter, uno podría decir la autora de Harry Potter, pero yo creo que Salgari formó muchos lectores a través de las generaciones. Sin duda, ¿no? Además que es bien impresionante porque él en realidad nunca viajó a estos lugares. No, él fue su imaginación la que viajó. Fue su imaginación qué imaginación, ¿no? Impresionante. Sí. Y qué pluma. Escribía muy bien. Muy bien. Era un gran narrador. ¿Y te acuerdas, de algún personaje, alguna escena o alguna sensación que tenga que ver con esa literatura? Bueno, había una imagen que a mí siempre me impresionaba, que era cuando Sandokan se iba a su isla, Montprasem, ¿no es cierto? Sí. Y él tocaba clavecín. ¿Verdad que tocaba clavecín? Entonces claro que sí. Hay una imagen, no me acuerdo en cuál libro, en que él llega y pues ya está muy frustrado y todo porque tiene a esta niña que está súper enamorado, no me acuerdo si era Mariana o esa era el Corsario Negro, no me acuerdo. Pero había una mujer de la cual estaba muy enamorado y todo esto se le estaba complicando mucho. Y entonces en una noche de truenos y relámpagos y en fin, él se pone a tocar el clavecín como endemoniado, ¿no? Y esa imagen... ¡Qué linda escena! Se me quedó, pero así, ¿no? Yo veía las olas pegando en la noche con todo iluminado con los rayos y este hombre, digamos, ahí tocando clavecín. Oye, ¿tú eres marítimo? ¿Cuál es tu paisaje? ¿Dónde tú te sientes bien o en sintonía o en comunión con la naturaleza? En la costa, sí. ¿En el mar? En el mar, de todas maneras. Ya. De todas maneras, sí. ¿Y te gusta el mar calmado, el mar tempestuoso, el mar...? Me gustan todas sus versiones, en realidad. Bueno, yo tuve la suerte de irme, de ser tripulante. A los 20 años me fui en el Donamira, que era un barco que llevaba salitre a España en ese tiempo. ¿Ya? Me fui trabajando en ese barco. Fue mi primer viaje transoceánico, se podría decir. Y fue una de las experiencias más lindas y más formativas de mi vida. ¿Qué es lo que aprendiste ahí? Bueno, aprendí de navegación, hice trabajos fáciles, digamos, había que pintar el barco, toda la cubierta, así que me encargaron estar a cargo de un equipo de pintura, así que dejamos el barco muy bonito, ¿no? Pero en realidad no hay mucho que hacer. En los barcos se pasa muy re bien. Desde luego. Sí, en la tarde, ¿no? A las 5 de la tarde ya estábamos todos arriba en una cubierta, tomando cerveza, escuchando música, y guitarreando también. Así que, no, maravillosa, fue una experiencia muy linda. Oye, Eduardo, y después de la Novena Sinfonía, bueno, ahí fue tu entrada en la música, tu entrada potente en la música, en el mundo de la música, en el trasfondo de la música. Y de ahí llegaron otros autores, entiendo, que empezaron a llamarte. ¿Qué escuchabas? ¿Los Beatles? Los Beatles al principio no me gustaron. ¿No te gustaron? Al principio no me gustaron, al comienzo no me gustaron. Los encontraba demasiado así como cheer girls. Pero sí me gustaron los Rolling Stones. El primero de los Rolling Stones me dejó para adentro. Me encantó, tenía esa cosa como cruda, como
digamos, muy, muy distinto a lo que eran los Beatles en ese momento. ¿Y Bob Dylan? Y Bob Dylan. Bob Dylan fue también, yo creo que Bob Dylan, esto fue en la misma época. Bob Dylan yo lo debo haber escuchado por primera vez por ahí por el 63, 64. Y la verdad es que las letras, no había escuchado nunca unas letras. Son poemas. Unas letras como esa, nunca. Y me hice fanático de Dylan. De hecho, yo defendí cuando ganó el premio Nobel, me preguntaron, me acuerdo en una entrevista, qué pensaba que le dieran. Había gente del mundo de la literatura indignada, y dije, pero de todas maneras, si los primeros poetas fueron trovadores, y los grandes trovadores son poetas. Claro. Bueno, tú de alguna manera has sido un trovador. O sea, yo te identifico a ti, pienso en trovador, pienso en Eduardo Gatti. Bueno, trato de serlo, de alguna forma es lo que me ha motivado. De hecho, yo dejé la música clásica, ¿no? Justamente, bueno, por culpa de los Beatles, de los Rolling Stones y de Bob Dylan, digamos, principalmente. Porque me di cuenta que eso era lo mío, ¿no? Primero que nada. Pero ahí me metí un poco en el rock, después tuvimos los Blobs, que con los Blobs fue muy experimental, como que ahí empezó la búsqueda, se podría decir, ¿no? Y una búsqueda que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y que es tratar, en el fondo, de entregarle a la gente algo muy personal, porque yo no compongo, ¿cómo decirte?, como con algún tipo de esquema. No, es que está sonando esto ahora, entonces yo voy a hacer Eso te iba a preguntar, ¿cómo tú compones y dónde llega la letra y dónde llega la música? ¿Cómo es la alquimia de tu creación? Yo parto siempre por la música. ¿Tú escuchas primero? La guitarra es la que me da la pauta, ¿no? Toco guitarra todos los días, qué sé yo, a veces toco 2 horas, pero también a veces 15 minutos, media hora, pero nunca dejo tocar. ¿Ya? Y el hecho de tomar la guitarra y empezar a buscar acordes, nomás dejar por último que los dedos se muevan en el diapasón, me hace descubrir a veces relaciones, modulaciones que me parecen interesantes, y a partir de una de esas modulaciones todo se empieza a armar una pequeña estructura, y después armo toda la estructura musical una vez que ya la tengo, y una vez que esa estructura musical está armada, ahí recién voy a la letra. Ya. Claro. ¿Y por qué? Porque de alguna forma esa música que hice ya me está diciendo en qué atmósfera literaria me voy a mover. ¿En qué estado de ánimo? En qué estado de ánimo, claro. ¿Para dónde va? ¿En qué vibración? ¿En qué resonancia? Claro. ¿Cómo fue, cómo nació, cómo te llegó a ti los momentos? ¿Te acuerdas de ese momento? Uy, es que los momentos fue una experiencia muy, muy curiosa, realmente muy curiosa, porque yo hasta ese momento había compuesto cosas de rock y cosas así, ¿no? Y esto fue en este viaje a Europa, justamente en el barco ¿no? Y yo estaba en París y estaba con mis abuelos y me agarré una pulmonía, pero así, una neumonía salvaje, porque no iba preparado para ese clima, me había llevado un poncho, muy, muy mal equipado, digamos. Y bueno, y la cosa es que en la convalecencia de esta neumonía, agarré la guitarra y me aparecieron los primeros acordes de la introducción de los momentos. Y ahí armé la estructura digamos, con la melodía, y ahí quedó. Y cuando volví a Chile, que fue como 8 meses después, un día me senté en mi cama, me acuerdo, estaba sentado en loto arriba de la cama con la guitarra, y dije, ya, tengo que ponerle letra a esto. Y la hice en 15 minutos. Salió de adentro. Fue una catarsis. ¿Brotó? Sí, totalmente. O sea, ni siquiera, porque la gente dice, chuta, ¿cómo le habrá costado escribir esta canción? En fin, la verdad es que no me costó absolutamente nada. Fue, como te digo, salió. ¿Y qué expresaba? ¿Qué estado de ánimo expresaba? ¿Una cierta melancolía? Sí. Bueno, había en ese tiempo, acuérdate que estábamos un poco en la cosa media hippie, de buscar un poco nuestro destino, como decía la película, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Y creo que eso, además yo estaba muy enamorado de una chica, entonces se mezcló como el amor con lo que yo veía como generación, qué es lo que nos iba a pasar, o
En fin, o sea, como un cuestionamiento en el fondo de lo que estábamos viviendo, ¿te fijas? Claro. Esta formalidad excesiva que había en ese tiempo, en fin, y todo eso. Y aferraba a los dioses, y cómo nos va marcando la cultura, y cómo hay que Los buscar prejuicios, los prejuicios. Y vamos a escuchar un poquito ese tema memorable, eterno, diría yo, que está dentro de nuestra memoria musical, la memoria musical de todos los chilenos, que es Los Momentos. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. ¿Quién tenías tú? Qué maravilloso tema, extraordinario, maravilloso tema. Gracias por este tema que nos has regalado a todos. A mí me gusta que te digas pa' tu mente ajena. Eso lo hace tan chileno, ¿no es cierto? No es para tu mente ajena, es pa' tu mente ajena. A ver, letristas, trovadores musicales que tenías tú en el oído en ese momento y que eran tus referentes, que de alguna manera podrían ser tus inspiradores, digamos, y los que te ayudan. Todo escritor, todo poeta, trovador tiene. ¿Cuáles eran? En lengua española o inglesa, no sé. Dylan. Bob Dylan de todas maneras. Dylan de todas maneras. Leonard Cohen. Leonard Cohen, maravilloso. Leonard Cohen para ese es músico, poeta, escritor, hasta escrito novelas, Leonard Cohen. Sí, incluso se pensaba en el Nobel también para él, ¿te acuerdas? Es un extraordinario. Claro. Extraordinario. Es extraordinario, Leonard Cohen, la profundidad de las letras y todo eso. Y te recomiendo realmente los últimos 3 discos que grabó antes de morirse. Ya. Son de una profundidad y de una belleza impresionante. No se tocaron en radio, no tuvieron difusión radial prácticamente ni nada. Pero los 3, vamos a buscarlos. Esos 3 últimos discos son realmente maravillosos. Maravillosos. Y las letras, bueno, de lo mejor que yo tengo en mis manos acá la letra de Los Momentos, que está incluida dentro de un libro autoeditado por Eduardo Gatti, Poemas sin guitarra. En ellos están incluidas las mayorías de las letras, se dice letras, canciones, poemas, canciones, a lo largo de tu vida. Quiero paz, qué lindas son las mañanas, los momentos y tantas otras. ¿La poesía te ha gustado, te ha interesado alguna vez? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuál es tu relación con la poesía, Eduardo? Sí, mira, a ver, yo me acuerdo que en la misma época de Salgari, misma época de descubrir a Beethoven, qué sé yo, me acuerdo que leí los versos del Capitán de Pablo Neruda. De Pablo Neruda, y me gustó mucho. Y de ahí, en mi casa había harta poesía, así que me metía de repente y leía de repente cosas de Ovidio. De Ovidio, el poeta latino. Claro. Ars Amandi, el arte de amar. Lo leía con una intención media libidinosa también, porque Ovidio tenía toda esta cosa como de sexual, te fijas, y todo. Sí. Entonces, en esa etapa, digamos, el Eros yo estaba griego. tratando de entender algo. Sí, ¿Quién lo quiera todo eso? ¿Ya? Eso. Y después, posteriormente, sí, ya a los 19, 20, me encontré con Rilke. Rainer María Rilke. Y Rilke Yo soy fanático de Rilke. Aquí nos hemos encontrado 2 rilkeanos, así que... A ver, háblame de tu relación con Rilke. ¿Qué encontraste en Rilke? Encontré que era como el único capaz de a ver, hay un velo, ¿no es cierto?, en la realidad. Hay un velo que no podemos traspasar, ¿no? Que
La metafísica a lo mejor trata de traspasarla, pero, Claro. pero muchas veces ahí llegamos y de nuevo nos estrellamos la cabeza contra este velo, ¿no? Que es como la cosa luminosa, se podría llamar, ¿no es cierto? Lo El luminoso. misterio, El finalmente. misterio, lo luminoso. Y yo siento que él, como que el único que le hace como cariño al misterio, así, como que le da un cariñito que uno puede Y como que vislumbrar. descorre un poquito el velo. Como que corre un poco el velo, tal cual. Eso es lo que me pasó con él. Y en realidad no lo descubrí yo. Me mandó un libro, los sonetos de Orfeo. Me lo mandó un amigo de Estados Unidos. Los sonetos ¿no? Orfeo, claro, y además tiene Claro. que ver con la figura del músico. Orfeo es el músico, ¿no es Justamente. cierto? Es la música, el poder de la Justamente, música, ¿no es claro, cierto? Claro. Ya, ¿y qué más qué otras cosas te tocaron de Rilke? Bueno, principalmente he leído, y lo vuelvo a releer, porque la verdad es que leer a Rilke tú puedes volver a leerlo muchas veces. Ha sido principalmente Sonetos de Orfeo y Las Elegías de Dudino. Esos han sido los dos libros que me han marcado de él, ¿no? Estaba justamente, fíjate, leyendo ayer, porque tenía que escribir una columna, quería escribir una columna sobre el invierno, y me encontré con estos versos de Rilke que quiero compartir contigo, que son bien misteriosos, pero te tiran unas cosas. De repente hay una parte más críptica en Rilke, más difícil, Sí. más hermética, pero de repente salen unos relámpagos, ¿no? Que dice: adelántate a toda despedida, como si la hubieras dejado atrás, como el invierno que se está marchando, pues bajo los inviernos hay uno tan infinitamente invierno que si lo pasas, tu corazón resistirá. Esta idea de que hay un invierno profundo, interior, y él habla del invierno como una estación propicia para irse hacia adentro, para cultivar. Y Rilke te lleva hacia adentro, ¿no es cierto? Te lleva Claro. a la interioridad profunda. Claro, claro. Es que eso es lo bello que él tiene, porque de alguna forma te despierta intuiciones, te fijas, que todos tenemos, pero que no las podemos llevar a lo concreto, ¿no? Claro, Entonces- y cuando Rilke dice, estamos aquí para decir casa, árbol, fuente, o sea, el ser humano está aquí para nombrar el mundo. Bueno, la tarea del trovador, del músico, del poeta también es colocarle nombre a eso, Claro. a eso indecible, ¿no es cierto? Que es un poco lo que has hecho tú con tu música también. Estados de ánimo, momentos, sensaciones, emociones. Sí, yo creo que ahí Rilke ha sido una influencia bastante, digamos, importante, en el sentido de que, claro, yo no he ido a leer un poema de Rilke mientras estoy haciendo una canción, sino que de alguna forma se te va metiendo en el inconsciente, ¿no es cierto? Y es una forma como también de abordar ciertos temas, ¿no? Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Tú musicalizaste, vamos a trasladarnos a otro poeta, un poema maravilloso de un poeta español. Es un tema de un poema de Juan Ramón Jiménez, del que voy a leer algunos versos. Se llama El viaje definitivo, que dice: y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu estará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. Jiménez en versión Eduardo Gatti. Jiménez. Uf. Qué lindo poema. No, qué maravilloso, Jiménez.
cómo están temiendo esta misma tarde. Pasará la gente que me ha amado y la ciudad renacerá cada año más. Bueno, una hermosa versión de un poema hermosísimo de Juan Ramón Jiménez. ¿Algún comentario tuyo de este poema, esta canción, cómo nace? ¿Qué te pasó a ti con este tema? Bueno, esto fue, yo estaba leyendo en ese tiempo, estaba muy metido leyendo a Castaneda. Ah, Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, sí, Claro. y practicando lo que ahí... ¿Estamos hablando de qué año? 74, ponte tú por ahí. Perfecto, ¿ya? Y me acuerdo que, bueno, había leído Una realidad aparte Sí, y después la continuación que era El viaje a Ixtlán. el famoso viaje a Ixtlán, sí. El viaje a Ixtlán. Y el viaje a Ixtlán termina. Un viaje al iniciático, final, eso. claro, termina. Lo último que escribe él es este poema de Jiménez. Y yo dije, wow, este poema lo quiero. Y lo adapté. En el fondo, porque si tú te fijas, la canción no está como Sí. el poema. Lo adapté para que pudiera calzar, digamos, con la música que yo tenía ahí. ¿No? Oye, a ver, Castaneda, ¿qué te pasó con él? ¿Cuán importante fue la lectura de este libro? Háblanos un poco de la autora. Hay algunos que a lo mejor lo ubican, otros no, quienes nos están escuchando. ¿Quién es? Háblanos un poco de ese viaje a Ixtlán y qué significó la lectura de ese libro. Bueno, estábamos, además fue muy, muy bonito porque hubo mucha energía. Porque lo leímos en grupo, con dos amigos, con Juan Pablo Rego y con Carlos Fernández, ¿no? Entonces estábamos los tres metidos en esto y además estábamos haciendo meditaciones y mucho trabajo físico, ¿no? Porque estuvimos en el Instituto Arica en ese tiempo. El también. famoso Arica, Claro, de estuvimos Ichazo. 2 años. ¿no? Ichazo que era boliviano. De Oscar En origen. Ichazo, justamente. Sí. Entonces era toda una cosa que todo coincidía, todo estaba bien. Y realmente las experiencias que tuvimos, no sé, de repente caminábamos en la noche por lugares sumamente oscuros y nunca nos tropezábamos, ni topábamos con una piedra, ni nos caíamos a una zanja. Como que el cuerpo andaba despierto, no sé, en otro estado, no tengo idea. Ya. Pero realmente experiencias muy, muy increíbles, ¿no? ¿Por qué Castaneda, que esto ha conquistado a tantos lectores? ¿Cuál es la invitación de Castaneda finalmente? Bueno, es como buscar algo que yo creo que todos tenemos. Yo creo lo que Castaneda ahí plantea resuena mucho, ¿no? Es como salirse un poco de nuestra rutina típica, ¿no es cierto? Y ver las cosas desde otro punto de vista. O sea, porque siempre nosotros, bueno, vemos un paisaje y decimos ya, paisaje, espinos, qué sé yo, piedras, toda la cosa. Pero si uno trata como de empezar a sacar todos los prejuicios que uno puede tener con el lugar desde el nombre primero, ¿no? Empiezas a ver las cosas también de forma distinta, ¿no? Puede ser una flor, puede ser un escarabajo, ¿no es cierto? Pero no digo que lo vayas a ver como primera vez, porque eso ya sería un estado de iluminación absoluto. Pero sí se puede ejercitar eso, ¿no? Claro. De alguna manera, el mundo como un libro abierto. Tal cual. ¿Ah? Eso es. Que uno puede Claro. leer, ¿no es cierto? Claro. No solamente las cosas están ahí. Y que no tiene una sola lectura. Eso es Claro. lo interesante, ¿no? Que no tiene una sola lectura. Oye, a ver, la pasada por los Blobs, grupo mítico que tiene 2 momentos, uno que entiendo 1970-73, creo que después vuelve el 78, si no me equivoco. Sí, tal cual. Ya. Te han preguntado muchas veces esto, el nombre, qué importante cómo uno nombra las cosas. ¿Fue el azar o se te ocurrió a ti el nombre? No. ¿El sonido de una gota que cae? No sé, ¿blobs? ¿Qué es lo que es los blobs? Lo que pasa es que los blobs ya existían cuando yo me integré a ellos. Y fue en sus comienzos, fines de los 60 por ahí, en que uno de ellos, no me acuerdo si creo que fue Pedro Green, dijo, podríamos ponerle los plops, por el plop de Condorito. El plop el famoso, mítico plop, exige una explicación. Claro. Plop, y se desmaya. Sí. Y según la versión que yo conozco, la mamá de Pedro le dijo, no, pero no le ponga plop, háganlo un poquito más
un poquito más elegante, Más sutil. un poquito más sutil, digamos. ¿Por qué no le ponen blobs? Lo ablandan un poco. Y les encantó y así quedó. Quedó como los blobs. Si tú tuvieras que decir cuál es la esencia de los blobs o cuál fue esa esencia. Yo creo que fue una búsqueda muy, muy honesta, muy entretenida además, porque todos teníamos una formación musical bastante compleja. O sea, teníamos... Juan Pablo era un bajista en ese tiempo, muy, muy bueno, ¿no? Julio Villalobos tenía estudios en el conservatorio de guitarra clásica, en fin. No, con Arturo González, perdón, no en el conservatorio. Lo mismo que yo, el mismo profesor que tenía yo también, Arturo González Quintana, gran profesor además, gran. Entonces teníamos una formación musical importante. Todos habíamos escuchado música clásica, todos habíamos interpretado de alguna forma música clásica, sea simple o más compleja, pero lo habíamos hecho. Y teníamos además una cosa muy fuerte con el rock en ese momento. Y con el folclore también. Todos de alguna forma entendíamos inglés o hablábamos inglés, entonces nos permitía entender las letras de Dylan, todo eso. Y yo creo que todo eso, digamos, y sumado a eso a la misma Violeta Parra, hay que decirlo, porque la Violeta también fue fundamental. O sea, ahí hubo como un sincretismo, ¿no? Sí, un cruce de distintas vertientes. Pero que no fue, ¿cómo decirte? No fue como una receta. Ya, no es que, oye, mira, hagamos esto, porque nosotros somos esto. No, sencillamente fue totalmente espontáneo. Se dio así. ¿Te fijas? Y tuvieron una experiencia, entiendo, una vida en comunidad, no sé, en la Manchuflera. La Manchufela. La Manchufela, una vida comunitaria. Bueno, el momento hippie, ¿no es cierto? Creo que fue en Peñalolén donde tuvieron esa comunidad. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Cuál era la utopía de esa comunidad? Bueno, de hippie en realidad siempre como que la gente decía, no, estos hippies y toda cuestión, pero la verdad es que estábamos en el Arica y eso significaba levantarnos a las 7 de la mañana. Ascetismo eso. Una ducha fría. Claro. Ejercicio, meditación, y esto era 8 horas diarias. Entonces, la verdad es que de hippie tenía bien poco. Era una comunidad muy disciplinada, ¿no? Y la verdad es que teníamos además niños a nuestro cargo. Entonces no era tan llegar y, digamos, tirar la casa por la ventana, ¿no? ¿Y qué leían en ese momento? ¿Cuáles eran las lecturas que estaban dando vuelta en ese momento? Leíamos, en el tiempo de la Arica leímos poco. Yo leí poco, me acuerdo, porque estábamos más bien en otra cosa. No en una cosa intelectual, sino que muy física, además. Pero, bueno, yo me acuerdo que leíamos, yo leí mucho a Rousseau. A Jean-Jacques Rousseau, sí, el Jean-Jacques suizo, Rousseau, de las sí. Confesiones. Sí. Las caminatas, el del paciente solitario, la meditación del caminante solitario. Sí, y biografías también sí, me acuerdo de eso. Y leí también mucho a Ouspensky. Ouspensky, hablemos de él. Es un autor interesante que estuvo bien en boga en algún momento. ¿Quién fue Ouspensky? ¿Qué tipo de libros hacía? Bueno, Ouspensky eran libros esotéricos, esa es la palabra, o sea, pero que hoy día se han transformado muchos en herramientas. Hoy día, por ejemplo, hablar del eneagrama en psicología o todo eso no es ninguna cosa del otro mundo. En ese tiempo te trataban de loco, ¿no? Pero fueron los primeros, fueron Gurdjieff, digamos, porque Ouspensky fue... Encuentros con hombres notables. Encuentros con hombres notables, claro. Fue alumno de Gurdjieff, Ouspensky fue alumno de Gurdjieff, ¿no? Y eran unos seres bien insólitos para la época, digamos, de un coraje impresionante. Todos los viajes que emprendieron y con la gente que conocieron. Bueno, Los Encuentros con Hombres Notables es un libro... Maravilloso libro, interesantísimo. Maravilloso, sí. Y marcaron a toda una élite europea. Sí, claro que sí. Gurdjieff tuvo un ascendiente muy fuerte. Incluso en Chile había gente que siguió ese. El poeta Manuel Silva Acevedo estuvo metido en unos grupos que seguían la línea de Gurdjieff. Claro, claro. Esta idea que decía que el hombre tiene adentro un lobo y una oveja, ¿no? Y que hay que encontrarse con ese lobo y con esa oveja. Tiene cosas muy interesantes, Gurdjieff. Sí, y tuvo, como dices tú, hasta el día de hoy. Hasta hace poco en Inglaterra, digamos, uno de los representantes de
de la escuela de Gurdjieff era Robert Fripp de King Crimson. Ajá, nada menos. Verdad. Claro. Y tú has seguido buscando, yo entiendo, tu búsqueda espiritual o tu búsqueda de un sentido, de agarrar este velo del misterio del que hablábamos recién, ha seguido. Entiendo que te gusta o te ha interesado un autor súper interesante, un físico que revolucionó un poco el concepto, la manera de entender la física y la ciencia, que es Fritjof Capra, ¿es verdad? Sí. El famoso Tao de la física. A ver, ¿qué te ha pasado con ese libro? Es que yo creo que por ahí va la cosa. Creo que por ahí va la cosa de la ciencia. Hoy día ya no es, digamos, esta ciencia rígida, en fin, porque la física cuántica cambió absolutamente todo, ¿no? Toda nuestra percepción. Entonces, yo creo que Capra ya lo estaba anunciando antes, todo eso. Y lo que Capra, en el fondo, está buscando es cómo unir, en el fondo, ciencia y metafísica. ¿Te fijas? Porque ya la física cuántica, digamos, el comportamiento cuántico es metafísico, de frentón. O sea, si depende del observador qué es lo que hay, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién está creando? ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de preguntas me fascinan, digamos, me encantan. ¿Ah? Y también estás interesado en el gran Lao Tse. Bueno, sí, ese ha sido como de cabecera. El Tao. Desde muy joven, sí. El Tao Te Ching, ¿no? Es que es tan sencillo, tan sabio, tan al callo, ¿no? Y no necesita tampoco de una lectura pesada, digamos, ni nada, sino que puedes leer un capítulo u otro y algo te va a dejar siempre. Como tú dices, es un libro de cabecera, un libro que a uno lo acompaña y que uno puede consultar. Es como el I Ching. Es como el I Ching, ¿no es cierto? Claro. Y en esta misma búsqueda, ¿qué otro autor en esta línea o alguna novela, un libro, algo que tenga que ver con esto que estamos hablando? Bueno, hay dos novelas, son totalmente distintas. Una que... Porque no hay novelas muy divertidas en general. Es difícil reírse con un libro. Que te den risa. Que te dé risa, realmente que te dé risa, ¿no? Y me pasó con un libro, con La Conjura de los Necios. Eso es una maravilla. John Kennedy Toole, que es de los libros más desopilantes y que más carcajadas me ha sacado. No podía creer lo que estaba leyendo. Ajá. No podía creerlo, lo encuentro genial. Ese es uno. Y el otro es uno que leí hace poco, de Balzac. De Honoré de Balzac, el novelista del siglo XIX. Sí, que se llama Los Aldeanos. Los Aldeanos. Háblanos un poco de ese Los Aldeanos. libro. Es una... En el fondo lo que hace es ilustrar un poco la vida en el campo. A partir de una familia aristocrática que tiene esta especie como de castillo con un parque maravilloso, en fin. Pero el pueblo está justo a los pies de este castillo. Y toda cómo se arma, digamos, todos estos conflictos y como de intereses y cochinadas también y toda la cosa que se hacen todos porque unos quieren ser alcalde y necesitan el apoyo del otro, en fin. Pero lo que más me impresionó del libro fue la descripción de los lugares. O sea, qué manera de describir, cuando describe este parque que se llamaba Las Aguas, ¿no? Y lo empieza a describir realmente. Te juro que era como ver una película de Walt Disney. Claro, es que Balzac como narrador realista, en el sentido más excelso del término, es un maestro. Es como si estuvieras tú viendo un documental. Esa es la verdad. Y esa misión cumplía por lo demás la novela, porque no había en ese momento cine ni nada. Claro. Y de alguna manera la novela suplía eso y te hacía ver esa realidad que estaba narrando. Estabas ahí, ¿no? Lo notamos acá, Los Aldeanos de Balzac, un libro que te hace reír también, ¿no es cierto? También, tiene cosas divertidas, pero tiene esa cosa más bien pícara, ¿no? Siempre el personaje pícaro que está tratando de sacar ventajas, traiciones hay también, en fin. ¿Y es cierto que te gusta Montaigne o te ha gustado Montaigne en algún momento? Montaigne es como un poquito de cabecera también. Oye, hablemos un poquito de Montaigne, este autor del siglo XVI francés que se refugió en su torre, que escribía desde ahí en medio de una guerra civil fratricida, religiosa que había entre Francia y al interior de Francia, entre los protestantes y los católicos.
En fin, ¿qué te ha entregado Montaigne a ti en los famosos ensayos? A mí lo que me impresiona mucho de Montaigne es su lucidez. O sea, un tipo tan lúcido, por un lado, y tan honesto consigo mismo. Porque él no trata de mostrarte absolutamente nada. No, se pinta él en el natural. ¿Cómo es? Total. Yo soy así, me gusta así las cosas. Con sus defectos, con sus virtudes, con sus cosas ridículas, con lo que es como un ser humano. Tal cual. Nada menos que todo un hombre, como diría Unamuno, ¿no? Sí. Como que yo siento que de alguna forma es ya como un padre de la psicología, digamos, ¿no? Exactamente. Porque tiene esa cosa fantástica, tan ecuánime, tan imparcial, tan... hay uno de los capítulos de los ensayos. De los ensayos que en realidad se llama algo así tiene que ver con los carruajes o algo así. Sí, tiene un capítulo sobre los carruajes. Claro, sí. pero en realidad en la mitad del ensayo se mete en lo que fue la conquista de América y cómo una civilización, digamos, de alguna forma no tuvo ningún tipo de consideración ninguna con esta otra civilización que había acá, que era distinta. Claro, él fue bien visionario y bien adelantado de respetar esas culturas distintas y mirar a esos otros. Exacto, con una mirada de respeto y tolerancia. Tal cual. Es bien impresionante eso en Montaigne, siglo XVI estamos hablando. Sí, un tipo de una apertura de mente impresionante. Ahora, claro, su historia también es bien especial, porque tiene un padre que lo arrancó de la casa familiar y lo puso a vivir con unos campesinos. Exactamente. ¿No? Para que se fortaleciera. Y le puso un profesor de latín y hacía que todos hablaran latín en la casa y no los mandó al colegio. Exacto. A lo mejor hizo bien, pues si no se daría pasmado. A veces los niños se pasman en los colegios. Estoy conversando en el podcast Tu Hipócrita Lector con el músico, compositor, cantante, trovador Eduardo Gatti, gran lector, como estamos viendo, un lector refinado. Hablamos de los blobs y luego vino tu carrera en solitario. Si tú tuvieras que sintetizar, ¿qué es lo que tú has ido buscando? Porque yo imagino que un músico busca, a veces no sabe lo que busca, pero se lanza en una aventura, por decirlo así, ¿no? Si tú tuvieras que buscar el hilo de qué has ido buscando tú en tu música y en tu creación a lo largo de estos años, Eduardo, ¿cuál sería el hilo conductor? Lo mío siempre ha sido, de alguna forma, un poco, va a sonar un poco antiguo, digamos, pero busco la belleza, busco eso, busco que le haga, que si voy a publicar una canción, que me haga sentido primero a mí, ¿no? Y siendo así, a lo mejor le hace sentido a otra persona. Que tengamos más o menos la misma afinidad o más o menos los mismos gustos, porque lo mío tampoco es masivo, ¿te fijas? Entonces, pero siempre he tratado de buscar eso, es como un poco como de ideales griegos, así, ¿no? De la belleza, el bien, la verdad. El bien, la verdad, la honestidad, las virtudes. Las virtudes, claro, tal cual. Las virtudes que hoy día están en veremos, sí. O en crisis profunda en general en el mundo y también en nuestro país, lamentablemente. Dostoyevsky decía, el personaje, el príncipe Mishkin del Idiota, decía, solo la belleza salvará al mundo. Se ha citado muchas veces esa frase. ¿Qué te parece esa afirmación? Me interpreta plenamente. Plenamente, porque en la belleza va todo metido en el mismo saco, ¿no? ¿Cierto? O sea, cuando tú hablas de belleza, estás hablando de amor, estás hablando de honestidad, estás hablando de respeto, ¿no? Entonces la belleza ha sido tu Sí, guía. sí. A mí me preocupa mucho, digamos, lo que está pasando en la educación, en el sentido que se han ido sacando ramos como historia, como filosofía. Una aberración. O sea, realmente yo no sé, digamos, cómo vamos en ese sentido. A lo mejor va a ser, ahora, quien nos va a educar va a ser la inteligencia artificial, a lo mejor. Claro. Anda a saber. Oye, Eduardo, la belleza en la música contemporánea hoy, ¿dónde tú la encuentras? En los músicos que están hoy día creando música en el mundo. ¿Dónde ves tú que está la belleza? La veo bien poco en realidad. ¿Ya? En lo que se está haciendo hoy. ¿Ya? Muy poco. Uh-huh. Muy poco. Yo creo que la música popular en general se ha transformado en una industria, digamos, bastante
barata, se puede decir. No significa que genera una cantidad de millones de dólares impresionante, pero es una cosa barata, es una cosa, digamos, de mala calidad, que no aporta absolutamente nada, ¿no? Y por otro lado, también tendría que hacer una crítica un poco a la música docta contemporánea, porque creo que se van un poco por el lado de Epatele bourgeois, digamos, ¿no? O sea, excesiva experimentación, ¿no es cierto? Claro. Y por otro lado, yo siempre, digamos, yo estudié en el conservatorio, y una de las cosas que uno tiene que hacer en una composición es resolver algo. Si te haces una pregunta musical, bueno, resuélvela de alguna forma. Pero yo escucho muchas de estas obras y no hay resolución, no hay nada. No. Yo digo, ¿a dónde me estás llevando? Porque es como un guía ciego que no te lleva a ninguna parte. Ahora, hay excepciones, ¿no es cierto? Hay excepciones. Arvo Pärt, por ejemplo, es excepcional. Pero en general hay una verdadera nata de cosas que yo creo que no van a ser tocadas una vez y chao, ¿no? Oye, los momentos contemplativos, yo imagino que son importantes para ti. Los momentos de silencio, los momentos en que te abstraes de la alienación cotidiana. Yo imagino siempre ahí, creo, a lo mejor no es así, nacen tus canciones. Uno siente que nacen de un estado contemplativo. Sí, yo uso mucho el silencio. Yo por ejemplo, yo no escucho música todo el día. O sea, el equipo de música lo tengo parado prácticamente toda la semana y a veces voy a escuchar esto. Y escucho una o dos canciones que me interesa escucharlas por algo y se acabó. ¿No? El resto estoy sencillamente ensimismado, digamos, muchas veces en mis pensamientos, viendo también un poco bastante preocupado hoy día, digamos, por lo que leo en general. Estoy tratando de filtrar un poco toda esta información. Excesiva información. Porque realmente hay demasiada información y yo no sé si el cerebro de uno es capaz de asimilar todo eso, ¿no? Así que busco también momentos de tranquilidad de todas maneras. Ahora la guitarra, para mí, ahí yo entro en otro mundo. Y es lo mismo que el silencio para mí, ¿no? ¿La guitarra es tu interlocutora vital? Sí, total. ¿Tu musa? Total, sí. Yo tengo 2 mujeres. La Paulina, llevamos 44 años casados, y la guitarra. Oye, Eduardo, si tú tuvieras que escoger aquí de este librito que tengo, poemas sin guitarra, se va a poner celosa la guitarra, diciendo que no la incorporaste aquí, a pesar de que ella tiene que ver también con estas letras que salieron. De todas estas letras o poemas que acabas de publicar en la edición Spen, ¿cuál le escogerías? Y quizás podríamos terminar que nos leyeras una. Bueno, una de mis favoritas es no solamente como poema, sino que... ¿Como manifiesto? Como canción, como música también. Como música, ya. Es Navegante. Es muy hermosa. Que tiene que ver con la filmación de la película El último grumete de la Baquedano. Fue una canción por encargo. ¿Ya? ¿No? Fue por encargo. Cuenta un poco el contexto de esa canción. Bueno, me llamó Jorge López, el director de la película, que además éramos compañeros de colegio y amigos de muchos años. Y me llamó un día domingo, y me pregunta si yo quería hacer el tema principal de la película. A lo cual le dije que sí, que encantado todo. Entonces me dice, es que lo necesito para el miércoles. Y me puse ahí a trabajar como loco, hasta tarde en la noche, todo. Porque era música y letra. Entonces primero tenía que sacar la música de acuerdo a mi sistema de componer, ¿no? Entonces, y logré dar la música, y después vino el asunto de la letra. Y en la letra yo dije, porque la primera idea era, contar un poco de qué se trata. Y de repente dije, no, pues si para eso está la película. Entonces lo que voy a hacer es mezclar un poco, voy a poner algunas señas, digamos, del libro de Coloane, pero también voy a mezclarlo con mi propia experiencia como tripulante. Que fuiste y tuviste esta experiencia. Que la tuve. Entonces me cayó, pero así como anillo al dedo. Y así la hice. Y es la que nos vas a leer ahora, El Navegante. Claro. Navegante. ¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar,
si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes en libertad inquieta, mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas, que cantan la mañana bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo: y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Un poema sin guitarra leído por el mismo Eduardo Gatti. Eduardo, yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado al venir a conversar como hipócrita lector aquí a este podcast. Ha sido un gusto, un placer conversar y navegar contigo a través de tu obra y de tu vida. Encantado, Cristian. Muchas gracias por esta oportunidad, realmente. Y ustedes, queridos auditores que nos siguen, hipócritas lectores en este podcast, si quieren encontrar los capítulos anteriores, búsquenlos en pauta.cl, pero también en Spotify. Y todos los viernes a las 7:30 se estrena un nuevo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Espero que lo hayan disfrutado. Me imagino que tomaron nota de todos los libros y recomendaciones que hizo el hipócrita lector Eduardo Gatti. Y nos vemos en la próxima. Y nos vamos navegando con el navegante. No es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana, bien juntas con mis sueños. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.